Bienvenidos de nuevo a su canal, donde siempre buscamos entender un poco más sobre las relaciones, las dinámicas humanas y, por qué no, un poco de esa chispa que hace que dos personas se sientan conectadas. Hoy vamos a meternos en un tema que creo que a muchos les va a resonar, porque vamos a desgranar la frase que le da título a nuestro vídeo: Kerem rompe el silencio, porque se siente más cómodo con ella. Sí, señoras y señores, vamos a analizar qué es lo que sucede en esa conexión especial entre Kerem y ella, que lo lleva a abrirse, a ser vulnerable, a dejar caer esas barreras que a veces construimos tan cuidadosamente. Si este tipo de conversaciones te interesan, si te gusta desmenuzar las sutilezas de las interacciones humanas, entonces quédate porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des ese botoncito rojo de suscribirse. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros significa muchísimo y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Así que dale clic y activa la campanita para que no te pierdas nada. Hoy nos adentramos en la psicología detrás de la comodidad en una relación, específicamente analizando el caso de Kerem y por qué al parecer encuentra un refugio, un espacio seguro en la presencia de ella. A menudo las relaciones se construyen sobre pilares de comunicación, confianza y entendimiento mutuo, pero hay algo más sutil, algo que va más allá de las palabras: la sensación de comodidad. ¿Qué significa sentirse verdaderamente cómodo con alguien? Implica poder ser uno mismo sin miedo al juicio, poder expresar pensamientos y sentimientos, incluso los más tontos o imperfectos, y saber que serás aceptado. Es esa sensación de ligereza, de no tener que pretender ser alguien que no eres. Es bajar la guardia, quitarse la armadura. Y Kerem, en este escenario que vamos a explorar, parece haber encontrado esa persona que le permite hacer precisamente eso. ¿Qué elementos entran en juego cuando alguien se siente tan a gusto como para romper el silencio? No se trata solo de una charla casual, sino de la apertura de aspectos más profundos. Podría ser la forma en que ella lo escucha. No solo oír sus palabras, sino escuchar de verdad. Esa escucha activa, empática, que valida sus emociones y perspectivas. Quizás ella tiene esa habilidad innata de hacerle sentir que lo que dice es importante, que sus pensamientos tienen peso y valor. A veces con una simple mirada o un gesto podemos hacer sentir a alguien comprendido, y eso es un regalo invaluable. Kerem, al sentirse escuchado de verdad, se siente seguro para compartir más. Es un ciclo virtuoso: cuanto más abierto se siente, más se abre, y cuanta más apertura hay, más profunda se vuelve la conexión. También podríamos estar hablando de la ausencia de juicio. En muchas relaciones, especialmente al inicio, existe el temor a ser juzgado, a que nuestras ideas o nuestros actos sean criticados o menospreciados. Si Kerem siente que con ella puede expresarse libremente sin temor a una reprimenda, a una burla o a una mirada de desaprobación, eso es una libertad enorme. La aceptación incondicional, o al menos una alta dosis de ella, es un ingrediente clave para la comodidad. Es saber que incluso si dice algo equivocado o tiene un pensamiento poco convencional, no será el fin del mundo. La tolerancia a la imperfección del otro es un signo de madurez y seguridad en una relación. Kerem, al percibir esta falta de juicio, se siente libre de ser auténtico, y eso, indudablemente, le permite romper el silencio. Pensemos también en la seguridad emocional. ¿Qué significa esto? Significa sentirse a salvo para ser vulnerable. La vulnerabilidad es a menudo el portal hacia la intimidad real. Cuando Kerem puede mostrar sus miedos, sus inseguridades, sus sueños más recónditos, sin temor a que esa información sea usada en su contra o que sea visto como débil, entonces ha encontrado un verdadero santuario emocional. Ella podría tener esa cualidad de ser un puerto seguro, un lugar donde él puede anclar sus emociones más complejas sabiendo que no será juzgado ni abandonado. Tal vez ella responde a sus momentos de vulnerabilidad con compasión, con comprensión, reforzando así su confianza. Y es en ese espacio de seguridad donde las palabras que antes parecían difíciles de pronunciar, fluyen con naturalidad. Otro factor importantísimo podría ser la química y la sintonía. A veces hay personas con las que simplemente conectas. No siempre podemos explicarlo racionalmente, pero hay una facilidad para entenderse, para completar las frases del otro, para compartir un sentido del humor similar. Esta sintonía crea un ambiente de ligereza y diversión, donde las conversaciones se sienten como un juego en lugar de un esfuerzo. Si Kerem se siente en sintonía con ella, si comparten valores o visiones del mundo similares,
o si simplemente disfrutan de la compañía mutua de una manera casi instintiva. Eso facilita enormemente la apertura. La ausencia de fricción innecesaria, la fluidez en la interacción, todo eso contribuye a que se sienta más cómodo y, por lo tanto, más propenso a romper el silencio. Y no olvidemos la importancia de la empatía. Si ella tiene la capacidad de ponerse en el lugar de Kerem, de entender sus motivaciones, sus frustraciones, sus alegrías, eso crea un vínculo muy profundo. La empatía valida la experiencia del otro. Cuando Kerem siente que ella realmente entiende por lo que está pasando, o porque se siente de cierta manera, eso es tremendamente reconfortante. No se trata solo de que ella esté de acuerdo, sino de que perciba la emoción detrás de sus palabras o acciones. Esta comprensión empática es un poderoso catalizador para la apertura. Le permite a Kerem sentirse visto y comprendido a un nivel más profundo, lo que a su vez, lo impulsa a compartir más de sí mismo. A veces también es la forma en que se comunican. Quizás ella utiliza un lenguaje que Kerem entiende y con el que se identifica. Tal vez ella es directa pero amable, o quizás tiene una forma de expresarse que le resulta particularmente resonante. La comunicación efectiva no es solo hablar, es asegurarse de que el mensaje sea recibido de la manera deseada. Si la forma de comunicarse de ella le resulta clara, respetuosa y a la vez inspiradora, Kerem se sentirá más inclinado a participar activamente en la conversación y a expresar sus pensamientos sin filtros. Podríamos estar hablando también de un historial de experiencias compartidas. Si Kerem y ella han pasado por momentos importantes juntos, sean buenos o malos, eso crea un nivel de intimidad y conocimiento mutuo que facilita la apertura. Las experiencias compartidas, los desafíos superados, las alegrías vividas, todo eso construye un terreno común sobre el cual se puede construir una confianza más sólida. Es probable que Kerem sienta que ella lo conoce y ese conocimiento profundo, adquirido a través del tiempo y las vivencias, es un gran impulsor de la comodidad. Y en última instancia, la comodidad puede ser una cuestión de intuición. A veces simplemente sabemos que podemos confiar en alguien, que estamos seguros con esa persona. Es una sensación visceral, una especie de reconocimiento del alma. Si Kerem tiene esa intuición con ella, si su instinto le dice que este es un espacio seguro para ser él mismo, entonces no necesita grandes explicaciones. Esa confianza intuitiva es en sí misma un poderoso motor para romper el silencio. Es la sensación de que con ella no tiene que pensar tanto, no tiene que analizar cada palabra, simplemente puede ser. En resumen, cuando hablamos de Kerem rompiendo el silencio y sintiéndose más cómodo con ella, estamos hablando de una combinación de factores. Se trata de una escucha activa y empática, de la ausencia de juicio, de la seguridad emocional que permite la vulnerabilidad, de una química y sintonía natural, de una comunicación efectiva y posiblemente, de experiencias compartidas que han forjado un vínculo sólido. Es la creación de un espacio donde él puede ser auténtico, donde sus pensamientos y sentimientos son valorados y aceptados, y donde puede bajar la guardia sin temor. Es, en esencia, encontrar a alguien que le hace sentir visto, comprendido y seguro. Y eso, amigos míos, es lo que todos buscamos en nuestras relaciones, ¿verdad? Ese lugar donde podemos ser nosotros mismos, sin pretensiones, sin máscaras. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado algunas ideas sobre qué es lo que hace que una conexión sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han experimentado algo similar? ¿Qué es lo que a ustedes les hace sentirse más cómodos para romper el silencio con alguien? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios abajo, me encanta leerlas y que interactuemos. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda un montón a que más gente vea nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos o familiares a quienes creen que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.